empezó a hacer popó llenito de gusanos negros y le hervían. Y se da cuenta que a su tía le empiezan tipo a salir como lombrices del oído. Se da cuenta que su tía está en un rincón comiendo puñados de moscas. La madre amanece mordida el cachete y toda la cara, pero casi arrancado un trozo. Y la señora dice que no sentía su rostro, que la patita de al frente estaba colgando así como solo de un tendón. Y regresan a ver a la muñeca y se dan cuenta que estaba toda manchada de sangre. Amigas, les voy a contar el story time de uno de mis seguidores, que hasta la fecha él no sabe lo que sucedió. Le vamos a llamar Paco. Paco vivía con su madre, pero ella sufría constante depresión y ansiedad hasta que un día decidió quitarse la vida. Paco quedó devastado porque todavía tenía 19 años de edad, así que decidió comprar un perrito. Muchas personas le habían dicho que traiga un padre a la casa para que su madre pueda descansar en paz, porque a veces él por las noches escuchaba como en la cocina caminaban las personas. Y los últimos meses de su madre, ella tenía tanta ansiedad que ya no podía dormir en las noches y pasando vueltas y vueltas en la cocina, hablando y murmurando. Las cosas luego empezaron a ser peores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando él se bañaba y ya se ponía el shampoo y se estaba fregando la cabeza, obviamente estaba con los ojos cerrados y cuando los abría veía esto, como si un bulto estuviera respirando justo por aquí, y luego el bulto desaparecía. La verdad es que al principio él tenía mucho miedo, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Pero su perrito sufría de constantes ataques epilépticos. O sea, el perrito se movía tan duro, que él tenía que alzarlo de las piernitas para que no se arrancara un pedazo de lengua. Luego, cuando estaba acostado, él veía esto. Estaba tranquilamente acostado y alzaba y se encontraba con algo así, como si alguien estuviera detrás. Y la última cosa que hizo que se fuera fue que cada vez a las 3 de la mañana con 33 y después de 2 minutos, y él muchas veces decía: mamá, ¿eres tú? Y esa cosa paraba, pero otra vez se repetía, como si algo quisiera entrar. Y su perrito siempre ladraba, así que decidió vender la casa e ir a vivir con su tía a otra ciudad. Cuando él llegó, las cosas eran relativamente normal, comparado con la vida que atrás dejó. Pero una noche, él se sentía observado, y cuando abre los ojos se da cuenta que su perrito lo veía así. Imagínense algo así, y lo observaba y lo observaba. Él no podía moverse ni gritar, y su perro se iba acercando, más y más, hasta que su tía abre la puerta. Su tía entra con el perrito. Él se queda helado porque hace unos momentos vio que él observaba. Pero si no era su perro, ¿qué era? Le cuenta a su tía lo que está pasando, y su tía le dice que hace unos meses atrás ella también sentía que algo la perseguía. Al momento de irse a dormir se da cuenta que en la cabecera, o sea, donde tiene la almohada su tía, aquí adentro en la fundita, habían moscas, muchas, y se comían entre ellas. Entre los dos agarran la almohada y van al patio para quemarla. Y la llevaron tipo a su patecito para quemarla, porque de verdad, amigos, las moscas se comían entre ellas. Cuando les prendieron fuego, dice que ellos como que se quedaron sordos por un minuto. Y se da cuenta que a su tía le empiezan tipo a salir como lombrices de aquí, del oído. Y su tía se empieza a desesperar, obviamente, y su perrito no dejaba de ladrar y la llevaron a emergencias. Cuando estaban ahí, los doctores empiezan a decirle que jamás tiene ni larvas, ni moscas, ni nada, ni tampoco infección en el oído, ni nada. Que tal vez estuvieron con mucha ansiedad y lo imaginaron. Así que tipo le ponen un calmante, la dejan en revisión toda la noche y al otro día le dan de alta. Pero ella no quería regresar a la casa porque tenía miedo. Como quiera, el chico la convenció a su tía de que vuelva a la casa porque no tenían a dónde más ir. Llega la noche y en eso su perrito empieza a aullar, pero así durísimo, pero así como si lo lastimaran. Y se empieza a desesperar. Cuando él abre los ojos se da cuenta que su perro como que se estaba descontracturando. Literalmente hacía movimientos que los perros no hacen. Y él se espanta y sale a verla a su tía y se da cuenta que su tía está en un rincón comiendo moscas. Comía puñados de moscas. Y él trata de salir de la casa, pero se da cuenta que su tía había echado llave y la había trancado desde adentro. Y cuando trata de prender la luz, todos los cables estaban rotos. Hay un momento de silencio rotundo. En eso empieza a escuchar como si alguien caminara hacia él. Él se desmaya y cuando se despierta se da cuenta que su tía lo había asesinado al perrito. Luego se suicidó él. Lo mismo que pasó con su madre. En esta ocasión él no decide quedarse con la pena ni cambiarse de hogar, sino decide enfrentar las cosas. Y ya personas le habían dicho que vaya con otras personas que le den tipo una explicación, porque esto no era normal. Así que él asiste tipo a un lugar donde la gente estudiaba esto, tipo posesiones demoníacas, invasores y hasta parásitos, obviamente endemoniados. Para la sorpresa de él, este padre le dice que hace muchos años su tatarabuelita había hecho un pacto con el diablo.
Este pacto consistía en que todas las mujeres de su familia iban a arder con ella en el infierno y ella podría tener descendencia. Y ustedes dirán, o sea, ¿lo hizo para tener hijos? Y la respuesta es sí. Hace muchos años, si una mujer era infértil o no te podía dar hijos, no servía para nada. Y el marido de esta mujer dice que era uno de los hombres más adinerados del pueblo donde ellos vivían. Y ya se habían casado hace 3 o 4 años y ella no quedaba embarazada. Entonces se le dijo que si no se embarazaba dentro del año establecido, la iba a dejar y se marchaba con otra mujer que sí sirviera. Y ella, por no perder su estatus ni nada, le vendió su alma al diablo y el alma de toda su descendencia. Tengo una story time de una de mis seguidoras que me causó como algo turbio en mi corazoncito, así que comencemos. De la persona que les voy a hablar se llama Lupita. Cuando Lupita tenía 7 años de edad, le regalaron una muñeca de trapo, una de sus tías. Quiero que sepan que en ese lapso de tiempo, ella no era bautizada. Y para las personas que no son creyentes o de la religión católica les voy a explicar. Hay muchas personas que dicen que los espíritus o los demonios o cualquier como cosa maligna siempre se pega más a los niños cuando no son bautizados, porque por alguna razón es como que su alma no está entregada a Diosito. Basándonos en esto, ella dice que a partir de que le regalaron la muñeca, como 2 meses después, empieza a sentir cosas extrañas. Y no solo ella, amigos, su familia también. Esta muñeca, a pesar de que era de trapo, se paraba sola. O sea, había días donde se le encontraba a la muñeca en posiciones feas. Por ejemplo, a veces colgada de mano contra una pared y no tenía ningún apoyo como para que se mantenga. En otras ocasiones la encontraban como en 4. Entonces los padres empezaron a creer que ella tenía como algún problema y decidieron llevarla a la psicóloga, porque a veces los comportamientos de los niños hacia los muñecos se puede saber qué le está pasando a ella. Y los papás tenían miedo de que la niña fuera abusada o algo así. Pero cuando la llevan con la psicóloga, ella dice que está todo bien. Además que la llevaron obviamente donde un doctor para que la revise. Y ella seguía siendo, ya saben, virgen. Entonces por ahí no iba. Las cosas empezaron a empeorar porque la familia tenía un perrito, que era todavía un cachorro. Y una vez la niña había dicho que la muñeca le quería hacer daño al perro porque no lo quería. La cuestión es que ellos se van un domingo de viaje. Y cuando vuelven en la madrugada del lunes, cuando entran al departamento se dan cuenta que todo estaba con sangre, como si hubiera habido una masacre. Obviamente agarran a la niña para que no vea eso y escuchan como que alguien se estaba quejando, como a la parte sur del departamento. Ellos van corriendo a ver y se dan cuenta que era el cachorro que había sido apuñalado como 3 veces, amigos, pero con una fuerza que la patita de al frente estaba colgando así como solo de un tendón. Y regresan a ver a la muñeca y se dan cuenta que estaba toda manchada de sangre. Y nadie había entrado a su departamento porque no estaba forzada ni la puerta. Cuando ellos ven eso, literalmente el papá, todo enojado, mete a la muñeca en un tipo baúl de madera. Hagan de cuenta que ellos empezaron a dormir con la niña, porque la escuchaban hablar por las noches y a veces levantarse mientras ella se daba golpes contra la cabecita de la cama. Una vez el padre estaba en la casa y empieza a escuchar esto.